Bien, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10 al verso 11. Vamos a leer juntos, son 2 versos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno dé conforme lo que recibió, ¿verdad? El apóstol Pedro, hablándole a la iglesia en este capítulo 4, habla acerca de ser buen administrador de la gracia de Dios. Habla del sufrimiento de Cristo en estos versos 1, cuánto Cristo ha padecido en la carne, y habla también del sufrimiento nuestro, ¿verdad? Si Jesús padeció, nosotros también padeceremos, ya no para vivir como se vivía antes sin Cristo, sino para vivir como hijo de Dios. Luego en el verso 9, verso que precede a este pasaje, habla acerca de hospedar, ¿verdad? Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y ahora a partir del verso 10 habla acerca del servicio unos a otros. Por eso yo puse como título para esta prédica, sirvámonos los unos a los otros. Cuando hablamos de servicio, tenemos que pensar en nuestra vida. Y cuando hablamos de don es la capacidad dada por Dios para edificar a su iglesia. Son diversos los dones, ¿no? Pero todos tienen que ver con edificar a la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de servicio, nosotros tenemos que revisar en nuestra vida. Hay 3 ámbitos en los cuales nosotros nos movemos. Es nuestro hogar, es la sociedad o el trabajo y es la iglesia. Ahí vivimos, ¿no? Ahí estamos siempre. La sociedad, el hogar y la iglesia. Los creyentes, los no creyentes, bueno, es el hogar, es la sociedad y a veces no van a la iglesia. Pero en el caso de los no creyentes, en el caso de los creyentes sí, sin falta vamos a estar, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que, como siervos del Señor Jesús, servir al Señor en nuestra vida. Y servir al Señor en nuestra vida incluye el hogar, la sociedad y la iglesia. Estos 3, no hay 2 vidas, sino es una sola, ¿ya? Entonces, cuando decimos nosotros, sirvámonos los unos a los otros, es vivir el uno mirando, cubriendo la necesidad del prójimo o del otro. Cuando el apóstol Pedro habla aquí en este verso 10 acerca que dice, Dios dio dones a cada uno. Entonces, esta frase, Dios dio dones a cada uno, indica que todo cristiano o toda persona que ha recibido a Cristo, al menos o como mínimo, Dios le dio un don. Eso es lo básico, lo mínimo, ¿ya? Primera de Corintios, al igual el apóstol Pablo va a hablar en el capítulo 12, en el verso 7, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, para provecho de todos, para provecho de los demás y nuestro. Entonces, Dios ha equipado a su iglesia con los dones para edificar a la iglesia del Señor. Y lo primero que tenemos que entender aquí es que fue Dios quien nos dio ese don. Fue Dios quien nos dio esa capacidad.
Es Dios quien nos ha dado de repente ese talento que nosotros tenemos. Según este verso, dice cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso el Señor entonces dio dones a cada uno con el propósito de ministrarlo. ¿A quién? A los otros. Y como buenos administradores. Imagínense, ¿no? En aquel entonces los mayordomos eran siervos que recibían el encargo de su amo, quien los eligió, aún siendo siervos o esclavos, para ponerlos en la administración de una hacienda. Eso era el mayordomo, eso era lo que aquí dice administrador, ¿verdad? Es el mayordomo que siendo esclavo, su amo lo escogió y le dio esa posición de que tú eres el mayordomo de mi hacienda. ¿Y cuál era la función de ese mayordomo? Tenía que ver por el bienestar de que todo sea sostenido, desde el más pequeño de los esclavos y aún por los bienes de su amo. Tenía que cuidar, tenía que administrar, dándole un buen desempeño, un buen control, para llevar en orden la suficiente provisión de esa hacienda, de sus compañeros que también eran esclavos, y cuidando los bienes de su dueño o amo. Ese es el administrador. En el caso de la iglesia, como creyentes, ¿verdad? Dios nos está dando el honor cuando nosotros, por gracia, hemos sido alcanzados en Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo Dios nos da la capacidad o el don para que nosotros seamos administradores en la casa de Dios, para que nosotros seamos mayordomos en la casa de Dios, para que nosotros cuidemos por el bienestar de los demás en la casa del Señor. ¿Y cuál es la casa del Señor? La casa del Señor no es la construcción que ven aquí. La casa del Señor es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces Dios nos ha puesto nosotros como administradores, ¿verdad? Y no como cualquier administrador. Aquí dice, en este verso dice que habiendo recibido un don, ministrelos a los otros. ¿Cómo? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Imagínense, Lucas capítulo 17, verso 10, dice, ¿verdad? Que siervos inútiles somos, ¿verdad? Siervos inútiles somos. Sin embargo, el Señor no nos ve tanto como siervos inútiles, sino que además nos da el privilegio de ser siervos de Él para ensanchar su reino aquí en la tierra. Al cuidar la iglesia del Señor, al cuidar la congregación del Señor, al administrarla, nos está dando el privilegio del crecimiento de la iglesia y de que nosotros ensanchemos el reino de Dios aquí en la tierra. Imagínense, en su soberanía Dios ha puesto en nuestras propias manos humanas el futuro de la iglesia. Ahora el Señor está pidiendo que nosotros seamos buenos administradores, que seamos buenos administradores. Hasta ahí hemos hablado este primer punto. El Señor nos dio dones a cada uno y el Señor nos ha puesto como administrador y mayordomo de esa gracia de parte de Dios recibida en Cristo Jesús en la congregación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros
tenemos que ver? ¿Qué es lo que nosotros debemos de revisar quizá en esta mañana? ¿Cuál es ese don o capacidad que Dios me ha dado y cómo yo estoy usándolo para edificar a los demás? Entonces, ¿qué es lo que Dios me dio? Ahora, yo he hablado de los tres ámbitos, ¿no? El hogar, la sociedad y la iglesia. Entonces, ¿qué capacidad Dios me dio? Algunos somos papás, algunos otros de ustedes son mamás, otros son hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa capacidad? Si soy padre, entonces Dios me ha puesto que yo administre en este rol o capacidad de padre. Según este verso dice, siendo buen administrador del sostén o mantenimiento de repente de mi hogar. Y eso tiene que ver el área espiritual, ¿no? Social, económica, siendo muy buen proveedor y todo. Tengo que desarrollar, según esto dice, nos ha puesto por buenos administradores. ¿Entienden? Entonces yo tengo que desarrollar. Si es en la sociedad, en el trabajo que realizo, para con los demás o los de fuera, ¿qué estoy haciendo yo para cumplir? Porque aquí dice, ¿verdad? Según el don que he recibido, ministrelo. Y ministrar es servir, sírvalo. ¿Entiende? Sírvalo a los otros. Entonces, ¿cómo yo estoy sirviendo con este regalo precioso de Dios que me ha dado y que mora en mi corazón al haber recibido a Cristo, el Espíritu Santo, y con Él una capacidad? ¿Qué estoy haciendo yo con esta capacidad para con los de afuera? En el trabajo, para con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo yo estoy ministrando, siendo siervo de Dios, ministrando de parte de Dios lo que Dios puso en mi corazón, lo que Dios ha puesto, que es el Espíritu Santo, para que ellos puedan conocerle, para que ellos puedan recibir el amor del Señor, para que ellos puedan ver a Cristo plasmado en mi vida, porque como no lo van a ver más que a través de nosotros, entonces, ¿qué estoy haciendo? Como también, ¿qué estoy haciendo de repente con el don o capacidad en ministrar o servir en la congregación o en la iglesia? En el caso nuestro es de gran bendición porque nosotros podemos servir en la casa iglesia y luego aquí en la iglesia unida. Entonces Dios nos dio esa capacidad, Dios nos dio ya ese don, algunos le dicen talento. Entonces ahora Dios nos dio no para que se quede en nosotros, sino para ministrarlo a los demás. Para ministrarlo a los demás. Por eso no podemos ministrarlo a los demás si nosotros no pertenecemos a una casa iglesia. ¿Dónde yo puedo servir a los demás? ¿Dónde yo puedo mostrar el amor del Señor a los demás? Aquí es muy difícil. Aquí venimos cada domingo y nos saludamos un ratito y luego ya nos vamos. Pero a través de Casa Iglesia el Señor nos permite que ese amor del Señor, ese don, esa capacidad que ha puesto, ahí podamos servirnos unos a otros. Por eso es necesario que podamos pertenecer y ahí aprendemos entonces el servicio unos con otros y ahí vamos a descubrir cuál es mi don, qué fue el don que Dios me dio. Algunos hasta ahora están preguntando, yo no sé cuál es el don. Hay un don que el Señor nos ha dado y es el don del servicio. Ese todos lo debemos de tener. Porque, ¿cuál fue el carácter de Jesucristo? El carácter más grande de Jesucristo, que fue el servicio y la obediencia. ¿Entienden? Servicio y obediencia. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino yo he venido para servir. Y Él obedeció a Dios Padre hasta la muerte en la cruz. Entonces, nosotros como seguidores de Cristo, el don más grande que podemos experimentar, entonces, sin falta y debemos de tener, es el don de servicio. Entonces, podemos ver o revisar si estamos ejerciendo
o dando a los demás lo que hemos recibido de parte de Dios. Ahora, lo segundo que podemos ver aquí cuando dice, sírvanse unos a los otros. En el verso 11, el apóstol Pedro, como que va a separar estos dones en dos, porque habla, dice, en la parte A de este verso 11, si alguno habla, ¿verdad? Hable conforme a la palabra de Dios. Y luego dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Según el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando habla acerca de los dones espirituales, él va a hablar acerca del don de profecía, de predicación, de la enseñanza, la exhortación, las palabras de sabiduría o de conocimiento, el don de lenguas, de interpretación de lenguas, ¿no? El don de exhortar y el don de predicar el evangelio. Pero todos estos tienen que ver con la comunicación. Ahora, cuando el apóstol Pedro dice, ¿no? Si alguno habla, no es que todos sean mudos, ¿no? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Cuando el apóstol Pedro está hablando acerca de si alguno habla, ¿no? Esto puede incluir el ámbito de hablar en nuestro diario o cotidiano vivir. Sin embargo, aquí está hablando en el contexto de la congregación. Cuando dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Y esto es una responsabilidad para los que compartimos la palabra del Señor. Cuando dice que hay que hablar conforme a la palabra de Dios, tenemos que dejar de lado quizá toda retórica, pensamientos personales, ¿no? Pensamientos filosóficos o traídos desde el mundo y muchas otras cosas que de repente podríamos usar para despertar el interés de la audiencia. O sea, no tenemos que mezclar. Si alguno habla, ¿qué tiene que hablar? Conforme a la palabra del Señor. Y esto tiene que ver con nosotros los que somos pastores, tiene que ver con los que son pastor laicos, tiene que ver con los que son maestros de escuela dominical, tiene que ver con los que son maestros en casa iglesia, tiene que ver con casi todos nosotros, porque casi todos nosotros somos, alguien está aprendiendo de nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Si estamos diciendo algo, tiene que ser conforme lo que Dios dice. ¿Entienden? Conforme lo que Dios dice. Porque aquí está hablando, si alguno habla, ¿no? Si alguno se dirige o si alguno enseña, tiene que ser conforme a lo que Dios dice o ha dicho. Ahora, ¿cómo entonces yo puedo hablar conforme a lo que Dios ha dicho? ¿Cómo yo puedo hablar conforme a lo que Dios ha dicho? Pues para hablar conforme a lo que Dios ha dicho, tengo que leer, ¿verdad? Tengo que leer. Tengo que escuchar y ver lo que Dios está diciendo. Tengo que conocer y tener tiempo de poder leer y escuchar, ver lo que Dios está hablando a través de su palabra. ¿Entienden? Si no conocemos qué es lo que Dios dice a través de su palabra, ¿cómo nosotros podremos hablar conforme a lo que Dios manda? ¿Cómo podríamos decir? Entonces tenemos que tener un tiempo de leer y conocer la palabra. Tenemos que tener un tiempo de poder escuchar la voz de Dios. ¿Entienden? De poder escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener un tiempo devocional o un tiempo de oración. No solamente donde nosotros traigamos nuestras peticiones delante de Dios, sino también donde tengamos tiempo de poder escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener un tiempo
de comunión con nuestro Señor. Por eso que el Señor Jesús podía decir, yo hago lo que veo que mi Padre hace. Los hijos hacen lo que ven que sus padres hacen. Los hijos dicen palabras o hablan de acuerdo a lo que sus padres dicen o hablan. ¿Verdad? Por eso entonces tenemos que conocer lo que Dios dice o habla, porque aquí está diciendo que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Ahora digo, todos nosotros debemos de hablar conforme a las palabras del Señor, porque Dios nos ha dado esa capacidad de comunicarnos. Por eso, ¿cómo hablamos a los demás? En el hogar, ¿cómo hablamos a la esposa o a los hijos? ¿Cómo nos dirigimos a ellos? ¿Cómo se dirige el hijo para con sus padres, verdad? El esposo para con la esposa para con el esposo. Hay que hablar conforme a lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo hablamos conforme a lo que Dios dice? Eso nos tiene que llevar a pensar, ¿no es cierto? Que muchas veces nosotros no hablamos conforme a lo que Dios dice, nosotros hablamos conforme a lo que nuestro interior manda de repente, ¿verdad? Si hablamos como Dios manda, entonces sería diferente en nuestras relaciones. En lugar de tratar a la esposa como Dios manda, o tratar al esposo como Dios manda, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es? Eso debemos de controlar. A veces en nuestro diario vivir hay inconvenientes, malentendidos. Entonces nosotros muy rápidos somos de hablar conforme lo que estamos sintiendo. Yo no sé cuándo me casé contigo. Me arrepiento de haberme casado. No sé hasta cuándo te voy a aguantar. Sin embargo, Dios no nos enseña a hablar así. Dios nos enseña a decirle al otro, eres amado a los hijos de Dios. Dios dice, por su pueblo daré pueblos y naciones por ti. El que consigue, dice, no, esposa es bienaventurado, soy bendecido de tenerte como esposa. A la mujer Dios le dice que lo trate como Señor, como, ¿verdad? Y da ejemplo de Sara, que Abraham le decía Señor, como si sería su Dios casi. A los hijos, ¿cómo nos manda el Señor que los dé? Tengo ganas de desaparecerte. No, Dios dice que los hijos hay que corregirlos en el amor del Señor. ¿Entiende? Hay que corregirlos en el amor del Señor, cuidando de no llenar su corazón o lastimar su corazón o de llenar ira en su corazón. Entonces, pero Dios dice que tengo que corregirte en amor. Entonces, si nosotros miramos cómo Dios manda que nosotros hablemos, entonces tiene que cambiar nuestra vida y va a cambiar nuestra vida, ¿no? Cómo Dios manda. Yo no quiero amarte, pero Dios dice que te ame hasta la muerte, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque lo que Dios une no lo va a separar nada, ¿no? Entonces podemos encontrar así. Ese vecino no me cae, ya no lo puedo ni ver. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo a mi vecino ya no puedo verlo, pero Dios dice que debo amarlo como a mí mismo. ¿Entienden? ¿No? Entonces, si nosotros miramos, ¿verdad? De poder hablar como Dios manda, entonces va a cambiar toda la perspectiva de nuestra vida. En el trabajo es igual, ¿verdad? Si nosotros solamente miramos, en el trabajo solamente es el lugar donde sirve solamente para
poder sostener mi hogar y no sé, ya no quisiera trabajar aquí. Además no soy reconocido, pagado como lo es debido, entonces tenemos mucha carga. Pero si entendemos que el trabajo es el lugar donde Dios nos puso y que Dios es el jefe sobre todo, usó un trabajo, aunque nosotros decimos secular, pero usó ese lugar para nuestro sostén. Entonces yo tengo que darle gracias a Dios y gracias a ese trabajo, ¿verdad? Que me sustenta. Y muchas veces, bueno, no, yo no sé hasta cuándo voy a estar acá porque con la situación y la economía, no sé hasta cuándo aguantará la economía en Perú, ¿verdad? Entonces yo solamente aquí estoy por mientras. Pero no, el Señor nos puso. Y yo me ponía a pensar como administrador, ¿cuál es el mejor administrador que encontramos en la Biblia? ¿Saben quién es? José. José vendido por sus hermanos. Imagínense, lo querían matar. Gracias a Rubén, su hermano, no, mejor vendámoslo. Lo vendieron como esclavo, ¿no? De un funcionario. Lo llevaron para Egipto, ahí como esclavo en la casa donde fue. Todo lo que hacía prosperaba. Entonces el dueño de la casa, ¿sabes qué? Tú encárgate de todo, yo no me voy a preocupar de nada. Y prosperaba en todo lo que hacía. Y dice la palabra porque Dios estaba con él, dice así. Imagínense un esclavo. Y ahí él está encargándose de todo un lugar muy grande. Bueno, la historia cuenta por ahí una mujer, como siempre, por ahí molestando. Lo tentó. Y para no faltarle él ni a su jefe ni a Dios, dijo, no, yo no puedo hacer eso, escapó. Y lo calumniaron, querido violarme. Y lo pusieron en la cárcel. Estando en la cárcel, el jefe de la guardia, ¿qué habrá visto en él? Y luego él lo puso a administrar la cárcel y veía que todo lo hacía muy bien, ese jefe muy relajado, y era buen administrador de la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Y qué pasó luego? Faraón tenía un sueño que nadie podía revelarle y vinieron y Dios le ayudó y él podía revelar el sueño. ¿Cuál era este sueño? De las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ¿verdad? Y las 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia y las 7 vacas flacas, sin alusiones, eran 7 años de escasez, de hambruna y de todo. Y como él podía revelarle a Faraón este sueño, entonces Faraón dijo, no, ¿quién mejor que José para que se encargue de toda esta situación? Así que José, tú eres el administrador de todo Egipto. Y Dios le dio sabiduría, mandó a construir graneros. Entonces, en esos 7 años de abundancia, almacenaban. José no era como nosotros, que cuando hay abundancia lo despilfarramos, ¿verdad? Nos vamos de paseo y gastamos y vive la vida, ¿verdad? Que ya se va a acabar, dice. Como Jesús ya va a venir, entonces hay que vivirla. No, José no, almacenaba, guardaba y todo en los graneros. Y llegó el tiempo de la hambruna. ¿Qué pasó? Los pueblos ya no tenían que comer ya. Entonces venían, como no tienen, venían para comprar alimentos a cambio de ¿qué? A cambio de animales y después aún de terrenos y todo. Imagínense, en plena escasez seguía engrandeciéndose. Era buen administrador. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces muchas veces nosotros no estamos entendiendo que por estar en algún lugar, de repente Dios nos puso. Porque el lugar donde José ha ido, Dios bendecía. El lugar donde José ha ido, Dios bendecía por él. Y Dios bendijo
a Egipto en ese tiempo por causa de José. Pero nosotros a veces no miramos, no, aquí me explotan, aquí estoy por mientras, aquí no estamos mirando, pero de repente Dios nos puso ahí como bendición. Ahora nosotros tenemos que ser buenos administradores, pero como buenos administradores tenemos que recibir la guía y el poder, la dirección de Dios. Aquí está diciendo, ¿verdad? El que hable conforme a lo que Dios dice. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Ministrar es servir. Si alguno sirva, sirva conforme al poder. ¿Conforme al poder suyo? No, al poder de Dios. Y aquí para concluir esta idea, miren, Dios da dones, ¿no es cierto? Dios da dones a cada uno para administrarlos a otros como buenos administradores. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra o sirve, sirva conforme al poder de Dios. Y aquí quiero que nosotros pensemos. Servimos nosotros un montón. Yo sirvo en mi casa, sirvo en mi trabajo, sirvo en la iglesia. Pero conforme de repente no al poder de Dios, sino conforme a mi capacidad. O en otras palabras, de repente en mis fuerzas. Entonces cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, sí es que terminamos cansados. ¿Entienden? Porque no estamos haciéndolo conforme al poder de Dios. Y luego voy a decir por qué. Pero lo estamos haciendo muchas veces a nuestra manera, como yo pienso o como yo creo. ¿Entienden? Pero Dios no. Dios nos ha dado una capacidad, ¿verdad? Para que nosotros sirvamos con esa capacidad y para que nosotros lo hagamos, pero conforme al poder de Dios. Entonces yo tengo que mirar, ¿verdad? Yo estoy sirviendo conforme al poder de Dios en mi hogar. Yo estoy sirviendo conforme al poder de Dios en la sociedad y yo estoy sirviendo conforme al poder de Dios en la congregación. ¿Qué es el poder de Dios? El poder de Dios es el poder del Espíritu Santo que el Señor Jesús envió a su iglesia. ¿Verdad? Él dijo, más les conviene que yo vaya para enviar al Espíritu Santo. Y tanto en Lucas y en Hechos dice que cuando el Espíritu Santo venga nos dará poder, ¿verdad? Para ser testigos. Entonces nosotros pensamos que para ser testigos y llevar el Evangelio necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para predicar la palabra necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero para otros servicios no necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros podemos ver, ¿no? En Hechos capítulo 6, del verso 1 en adelante, cuando la iglesia estaba creciendo, los apóstoles y la iglesia se multiplicó. Pueden leer Hechos 6, pueden mirarlo en su Biblia. Entonces la iglesia creció. Entonces dentro de la congregación habían unas viudas que se quejaban que eran desatendidas y otras viudas solamente. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Hechos capítulo 6 y verso 3. Vamos a leerlo entonces, ¿ya? Porque me miran a mí y no leen su Biblia. Hechos 6. Ahí está, ya. ¿Qué es lo que hacen? Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Así dice, ¿qué versión es esa? ¿Qué más? Ya. Bien. 6.1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? De cuidar de las mesas. Y para cuidar de las mesas tenían que buscarse varones llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría. Saben, llenar de las mesas tenía que ver con el área de administrar la atención a las viudas y las demás necesidades de la congregación en aquel entonces. Entonces había que buscar, diríamos, administradores llenos del poder del Espíritu Santo y llenos de sabiduría para que se encarguen de ver las necesidades de la congregación. Y dentro de esas necesidades habían múltiples necesidades. Para eso había que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y yo le decía hace un momento, muchas veces nosotros malentendemos, sí, si tengo que predicar la palabra, si tengo que evangelizar, yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Pero aquí está diciendo Pedro, ¿verdad? Está diciendo que el que ministre tiene que ministrar según el poder de Dios y tiene que ministrar según el poder del Espíritu Santo. Entonces, el que sirva tiene que servir según el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde o cómo yo estoy sirviendo? Eso abarca todos los lugares y todos los servicios que nosotros podemos dar. Imagínense, ¿qué diferencia radical habría en nuestra vida si yo voy a estudiar en el poder del Espíritu Santo? ¿Qué diferencia habría si yo voy a hacer mi trabajo en el poder del Espíritu Santo? Por la guía del Espíritu Santo, voy a estudiar por la guía del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia habría si yo sirvo a mi familia, sirvo a mi comunidad con el poder del Espíritu Santo? Y aquí lo que tenemos que entender es eso, imagínense. Dios da dones a su iglesia para que su iglesia sea edificada. Y a cada uno le da un don en particular como mínimo. Algunos de predicar, pero no quiere decir el que habla o predica no tiene que servir. No, también no lo excluye. Por eso el apóstol Santiago dice, ¿verdad? Si tú tienes el don de la fe, y yo tengo el don de las obras o del amor, ¿verdad? Muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras o mi amor. Entonces no excluye a un grupo, sino todos tienen que servir. Ahora, todos tenemos que servirlo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo cambiaría eso? ¿Cómo cambiaría? Llenos del poder de Dios, o sea, Dios nos da, imagínense, un don, una capacidad para que nosotros lo administremos bien a los demás y lo hagamos en el poder de Dios. O sea, todo lo que nosotros hacemos viene de Dios y es hasta en el poder de Él que tenemos que realizar. A fin de año llegamos todos cansados, ¿verdad? Porque estamos cansados mucho fin de año. En el hogar, en la casa, los papás no llenaron las arcas, el trabajo no rindió, a veces no se ahorró lo que se esperaba, muchas cosas no se lograron, entonces a fin de año estamos cansados. En el trabajo igual, o los hijos no salen, entonces estamos muy cansados. En el ministerio de la iglesia igual, llegamos cansados, ¿verdad? Pero ¿por qué llegamos cansados? ¿Saben por qué? Porque pensamos que hay cosas que solamente tenemos que hacerlos a nuestra manera y por nuestras fuerzas. ¿Entienden? Yo lo hago por mi manera, nuestras fuerzas. Entonces, cuando no veo resultado, entonces, por gusto trabajé tanto. Por gusto hice así. Dediqué tanto tiempo a hacer esto y no hay resultado, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien dijo, ¿sabes qué? Yo
¿por qué no vienes a la iglesia? No, es que yo necesito tiempo con mi hijo. La iglesia me quita todo el tiempo. Está bien. Pasaron los años. ¿Dónde está tu hijo? Papá e hijo estaban muy lejos de Dios. ¿Entienden? Porque si nosotros aún el amor a nuestros hijos es el amor nuestro, no va a tocar nada el corazón de ellos. Aún el amor de nuestros hijos tenemos que dar el amor que hemos recibido de parte de Dios. Es el amor de Dios el que va a cambiar el corazón de los demás, no nuestro propio amor. Entonces todo lo que hacemos, si lo hacemos en el poder de Dios, podrá haber resultado. Ocupé tanto tiempo, ¿no? Quizá nuestra casa iglesia, su casa iglesia, no ve un resultado. Y los pastores laicos se desaniman porque no hay resultado. Pero de repente lo hizo en sus fuerzas, no está ocupando el poder de Dios. No está usando el poder de Dios. Y aquí está diciendo, el que ministra, ministre o sirva conforme el poder de Dios. ¿Entienden? Conforme el poder de Dios. O sea que también Dios nos ha dado el poder. Entonces yo decía, imagínense, suena en la cocina. ¿Escuchan ustedes? ¿No? Están preparando el almuerzo. Cuando vamos a preparar el almuerzo, especialmente las mujeres y ahora también varones expertos, voy a preparar hoy día el almuerzo, ¿verdad? De mis hijos en casa esto. Ya, entonces este arroz, una cucharita de sal, ya este guiso, una cucharita de pimiento, otro de comino, unas cebollitas, ya está. Y listo ya. Es nuestra práctica, ¿verdad? No hace falta reflexionar, pensar, agarrar, sacar porcentaje, cuánto lleve, porque nuestra práctica nos lleva a vivir de manera tan simple así. Entonces eso, todo lo que estamos haciendo es nuestras fuerzas. Pero ¿qué pasa si, ¿sabe qué, Señor? Yo tengo que dar estos alimentos a mis hijos y sea el poder de tu Espíritu Santo el que me guíe, el que les sustente y les alimente, ¿me entiende? No solamente son estos elementos, sino es el poder tuyo, que tú me capacites a preparar esta comida en el poder de tu Espíritu Santo. Yo le pregunto a ustedes, ¿habría diferencia? ¿Qué piensan? ¿Habría diferencia? Por supuesto que sí. ¿Entienden? Por supuesto que sí. Yo no sé qué es lo que pasaría con esa olla, ¿verdad? Yo no sé qué pasaría con eso, no sé. Pero si nosotros, aquí está diciendo, el que sirve, hágalo conforme al poder de Dios. ¿Entienden? Entonces, por cada situación, en cada servicio, Dios nos está mandando a servir, a servirle. Pero no en nuestras fuerzas ni en nuestro poder, sino en el poder de Él, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, los recursos, lo que hace falta, lo necesario, Dios mismo tiene que encargarse, Él nos está diciendo en su poder. Entonces, si necesito algo, entonces Dios es poderoso para proveer lo que haga falta. Porque Dios me encargó ese servicio, Dios me está dando. Entonces no tengo Él mismo, imagínense. No nos está cargando con algo, ya encárguense y vean. No, Él mismo nos está dando este don y nos está dando que nosotros sirvamos, pero lo hagamos en su poder, ¿verdad? Y si Él es poderoso, entonces Él puede suplir todo lo necesario para que nosotros cumplamos lo que nos está encargando. ¿Por qué no en nuestro poder? Primero, porque fracasamos. ¿Por qué no en su capacidad? Críe hijos con su filosofía o método de vida de usted o desde el mundo y fracasa. Y los hijos se pierden, ¿verdad? Y usted luego dice, pero yo les di todo, imagínate. He sacrificado mi vida y la dediqué a mis hijos y mira cómo me malpagan.
O mira cómo se van o se pierden. Pero podemos crear hijos con el poder del amor del Señor. Entonces muchas veces nos sentimos defraudados, ¿verdad? Y si los criamos bien, entonces, qué bien, qué buen papá soy yo, ¿verdad? Proveo, doy, hago. Nos vanagloriamos, pero aquí no. Y lo tercero que dice aquí en este verso 11, dice, conforme el poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado. No por medio de nosotros, sino por Jesucristo, dice. ¿Entiende? Entonces de repente cuando yo estoy haciendo algo, sí, es verdad, yo estoy buscando la gloria de Dios, pero por medio mío. Pero aquí está diciendo, en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Y refiriéndose a Jesucristo es lo que dice a continuación, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Entienden? Entonces lo que Dios se encarga de pronto no resulta porque yo estoy buscando de repente mi gloria, mi reconocimiento, mi capacidad. Y hay que cuidarnos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las cosas bien nos gustan los elogios. Igual yo. Nos gustan los elogios. Que reconozcan. Pero aquí lo que Dios nos encarga de servirnos unos a otros, ¿verdad? Dice conforme, primero su palabra, conforme al poder de Dios. ¿Para qué? Para que en todo lo que nosotros hagamos, Dios sea glorificado por medio de Jesús, porque a Jesús pertenecen ¿qué? Verso 11 al final, porque a Jesús le pertenece ¿qué? La gloria y el imperio. Imagínense, ¿por qué le pertenece la gloria y el imperio? Porque Él nos ha dado del Espíritu Santo y todo lo que hacemos, si lo hacemos a través, entonces Él es el dueño de toda la gloria. Imagínense, Él es el dueño de todo. Entonces, por eso cuando Él dice que nosotros seamos administradores de la multiforme gracia, seamos administradores. Solamente es la gracia de Dios la que nos alcanzó. Solamente es la gracia de Dios la que nos buscó. Solamente es la gracia de Dios que nos llevó a que nosotros pudiéramos entender nuestra situación y a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. No lo merecíamos. Y en esa gracia de Dios, así como somos, nos ha escogido como mayordomos. Nos ha escogido cualidades, capacidades, no tenemos. Sin embargo, en su gracia, Él nos ha escogido para que nosotros seamos siervos de Él, mayordomos, administradores. ¿Y quién nos ha encargado? La edificación de su iglesia. ¿Entienden? Edificar su iglesia, ese como mayordomo. Pero debemos de buscar ser, ¿qué? Buenos mayordomos. Aquí está diciendo, ser buenos mayordomos. Por eso debemos ver, y el Señor Jesús dio su vida, el Señor Jesús ha dado su Espíritu Santo, tenemos un don, ¿qué estoy haciendo con él? Con el don que recibí. Y si no sé cuál es mi don, entonces quiere decir que no estoy sirviendo en nada. Quizá ni en mi hogar, ni en la sociedad, ni en casa iglesia, ni en la iglesia, si usted no sabe, porque a través del servicio se descubre el don. Ahora, ¿qué estoy haciendo? No, ese don que recibí de parte de Dios me lo he guardado. Recibí a Jesús, aquí está el Espíritu Santo y no hago nada, me lo guardé. En otras palabras, no estoy sirviendo para nada. Y la Biblia nos ilustra, ¿verdad?, acerca de estos talentos. Sí, la historia de los talentos. Que un dueño dio 5 talentos a alguien, porque se iba de viaje. Y dio 2 a otro, y dio 1 a otro. Al que le dieron 5 talentos, luego que vino, dijo, aquí está, me diste 5, yo los he trabajado y te he producido 5 más. Al que le dio 2, dijo, aquí está, me diste 2, he ganado 2.
A los dos le dijo, buen siervo, fiel, ¿verdad? A los dos. Y al que le dio uno, ese que le dio uno dijo, no, yo conocía que eras muy exigente y lo guardé. No he hecho nada con el don que me diste. Y yo quiero preguntar, ¿se está guardando su don? Si se está guardando, no se lo guarde. No se lo guarde. Nuestro Señor dio la vida en la cruz y ha puesto de su Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros le sirvamos. Aquí nos ha dado un don para que nosotros lo ministremos a su iglesia, como buenos administradores de su gracia, porque no lo merecíamos. Y Él espera que nosotros entonces le sirvamos. No en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que servir. Por eso yo siempre digo y siempre a fin de año revisamos, ¿qué hice, Señor, en este tiempo? ¿Qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? Y Dios en su amor nos da la oportunidad que pensemos. Entonces, ¿cómo yo estoy sirviendo en mi hogar, a mis hijos? Los hijos, ¿cómo están sirviendo a los papás? ¿Verdad? Papá llega cansado de la calle es dura para traer el sustento. Día a día están y llegan a casa, ¿y cómo reciben los hijos a papá? Papá, ya viniste, ya llegaste, ya mañana necesito para el colegio 10 soles. Así, ¿cuánto trajiste? A veces la esposa también, pero no. Reciba, está cansado, lávate, hijo, ahí está tu agua, aquí está tu agua caliente para los pies, ¿no? Lávatelo, estás cansado, te lavo, aquí está tu comida, siéntate, come, y luego de comer y todo, ¿cómo te fue, hijo? Escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo los hijos, cómo la esposa o la mamá va a trabajar también? Los hijos tienen que considerar, ¿verdad? Recibirlos con el amor del Señor, conforme Dios manda a sus papás. Mis padres se sacrifican tanto, entonces, ¿cómo yo estudio? ¿Qué hago? Están pagando a veces colegio particular, ¿verdad? Porque quieren lo mejor. Entonces, ¿cómo yo valoro eso? Sacando buenas notas, estudiando, siendo responsable. Eso le da alegría. El esfuerzo, papá, no es en vano. Siendo buenos hijos, honrando a ellos. A veces estamos cansados, entonces no queremos, y a veces hay tantas cosas nos desaniman. Por eso, ¿cómo estamos sirviendo? Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y para amar a los demás necesitamos el amor de Dios. Entonces ese amor de Dios ya nos dio nuestro corazón. Yo, ¿cómo he tratado en mi hogar? ¿Cómo he tratado a los demás, al vecino en este año? ¿Y cómo me está pidiendo Dios que los trate? Conforme a su palabra, ¿verdad? Conforme a su palabra. ¿Y cómo estamos sirviendo al Señor, o cómo le hemos servido en la casa iglesia? ¿Cómo hemos servido? ¿Qué hemos hecho? Podemos decir que de repente hemos sido siervos inútiles. Sin embargo, Dios en su amor nos ha escogido así. Y si no hemos usado el poder que Dios también nos da, pues podemos decir, Señor, perdóname. No he sido buen esposo, no he sido buena esposa, no he sido buen hijo, no he sido buen trabajador, tampoco te he servido. Perdóname, Señor. Pero ahora quiero hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero hacerlo para que tú recibas la gloria. Quizá quería recibir yo el elogio, pero ahora quiero hacerlo para que tú recibas la gloria. Entonces en este tiempo podamos revisar cada uno en su corazón y podamos disponer de vivir de la mejor manera para el Señor. Nuestra vida es un ministerio, toda, no podemos separarla. Pero ahí tenemos oportunidad en el hogar, en la sociedad y en la iglesia de verse manifiesto nuestro servicio al Señor.
Entonces podamos ahora pedir, Señor, guíame. De repente yo me guardé ese don, no te he servido hasta ahora. Entonces, Señor, yo te voy a servir aquí en la congregación, te voy a servir en mi casa iglesia, o voy a servir a mis vecinos el año que viene. Entonces ahora delante del Señor podamos reconocer, si no lo hemos hecho, que nos perdone, pero Dios nos da oportunidad y su palabra nos anima a hacerlo de nuevo, de la mejor manera como Él nos enseña, con el poder del Espíritu Santo y conforme a la palabra del Señor. Que sea el Señor entonces capacitándonos, que sea el Señor entonces iluminándonos dónde o cómo tenemos que servirlo de ahora en adelante. Que sea el Señor poniendo en su corazón, Señor, yo voy a servirte, pero Dios nos da todo para servirlo. Entonces, lo he hecho, Señor, en mis fuerzas y manera, ahora voy a hacerlo con el poder tuyo. Y ahora quiero, Señor, darte a ti la gloria, porque la gloria te corresponde a ti, Jesús. Por eso vamos a orar en este tiempo, ¿ya? Ore también ahí en su corazón para que Dios le guíe. Y ahí tiene una lista que ha recibido donde Dios quiere que le sirva durante el otro año. Si tiene dudas, ahí hay un responsable de cada ministerio. Después del culto puede preguntar, o también puede preguntar a su pastor laico y luego llene donde quiere servir, y así podamos seguir adelante con este papel que Dios nos ha concedido de que edifiquemos su iglesia. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Señor, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí, Señor, nos has acompañado. Y ahora, Señor, es fin de año y necesitamos renovar nuestras fuerzas. Necesitamos, Señor, renovar nuestro ánimo. Necesitamos, Señor, renovar nuestra esperanza. Tú sabes y conoces que a veces nos hemos cansado, que han habido momentos en que ya no queremos seguir, que han habido momentos, Señor, en que ya no queremos aún, Señor, a veces ni vivir. A veces, Señor, queremos escapar, ir a otro lugar. Momentos, Señor, de cansancio. Pero tú eres, Señor, fiel y nos has sostenido hasta este día. Ahora, Señor, delante de ti, Señor, reconocemos, Padre, quizá nuestra falta, no haber servido a tu manera. Pero, Señor, sea tu Espíritu Santo sosteniéndonos, guiándonos, renovando, Señor, nuestras fuerzas, renovando, Señor, nuestra esperanza. Porque, Señor, tú nos has dado, Señor, este ministerio para que lo hagamos conforme al poder tuyo, poder del Espíritu Santo. Aquel poder, Señor, que aún a Jesucristo lo levantó de entre los muertos. Ese poder, Señor, que ahora reposa en nuestro corazón. Ese poder que ahora reposa, Señor, en nuestra vida. Señor, que seamos guiados por tu Espíritu en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos, Señor. A partir de ahora, tu iglesia, Señor, sea guiada, oh Dios. Aún las cosas más pequeñas o rudimentarias sean el poder tuyo, Señor, nuestro servicio. Solo y así, Señor, tú recibirás toda la gloria, porque la gloria te pertenece. Es tuya, oh bendito Jesús. Por eso, Señor, te doy gracias, Padre. Que sea tu Espíritu renovando el corazón, Señor, de tu iglesia, sus fuerzas, sus esperanzas. Sé consuelo, Señor, a cada uno de ellos y esperanza, poder, Señor, en cada uno, Padre. Por eso, Señor, te damos gracias en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor Jesús.